Gracias por acompañarnos en esta jornada. Hemos estado hablando anteriormente de otros temas de digitalización, de todo lo relacionado con el consultor y con el sector. Tiempo ahora para hablar de un tema más de recursos humanos, más laboral. Nos acompaña en esta mesa redonda Abel Petisco. Él es director de División Empresas y Empresarios y ONG de C Consulting. Esther Carrasco es directora de Recursos Humanos Integrales y Outsourcing. Hola. Y está también con nosotros Emma Martos, que es directora corporativa de Personas y Organización. Hola. Bueno, pues cuando decidimos hablar de este tema lo teníamos bastante claro. La idea era hablar sobre el perfil nuevo que tiene el consultor y el asesor y cómo ha evolucionado en este tiempo. De la mano de Abel, que lleva ya más de 22 años en la asesoría y que tiene a cargo a más de 120 personas en su equipo. Cuéntanos un poco cuál ha sido la evolución de ese perfil del consultor asesor en estos años. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, por invitarnos a esta mesa. Espero que el tema sea del agrado de todo el mundo. Y bueno, realmente creo que hay que decir una cosa, ¿no? El capital humano, los recursos humanos, sí siempre fue y sigue siendo el principal factor de producción, ¿no? No solo en términos económicos, que supone siempre más del 50% de los costes de un despacho, de una asesoría, pero sobre todo ahora porque es el hecho diferenciador, ¿no? Al final, presentar un balance, presentar una nómina, no nos distingue de otros despachos, no nos distingue de otras asesorías. Sin embargo, lo que sí que es verdad que nos distingue es el portfolio de servicios y fundamentalmente el personal, el capital humano, ¿no? El sector ha cambiado. Realmente lo que más ha cambiado es la demanda de los clientes, ¿no? El cliente viene pidiendo una mayor participación, una mayor proactividad, una entrada en la toma de decisiones a todos los niveles. Y hace 22 años, ¿no? Yo creo que el asesor tenía un perfil mucho más técnico y era mucho más, sigue siendo un tema de confianza, pero era como muy técnico, ¿no? Eran consultas técnicas con una respuesta muy técnica. Yo creo que ahora esto es lo que hace que el perfil del asesor haya cambiado, ¿no? Ahora se requiere no solo ese conocimiento técnico, conocimiento de las materias, ¿no? Ya sean tributarias, ya sean en gestión de recursos humanos. Es un perfil 360. Un perfil 360. Lo que es cierto es que ahora se exige una empatía, se exige un perfil más comercial, una capacidad de análisis, una capacidad de toma de decisiones, porque insisto, lo que ha cambiado es la demanda del cliente, ¿no? Ya nadie se conforma o a ya nadie le sirve la gestión de un impuesto o la presentación de unas cuentas anuales. Lo importante es la interpretación, el dato es importante, pero lo importante es transformar, interpretar y analizar ese dato para la justa toma de decisiones. Está claro que ese perfil ha ido cambiando y ha ido ajustándose a los nuevos retos, los nuevos desafíos que hemos tenido, desafíos muy importantes como la pandemia sanitaria, que en su día, bueno, pues ya colocó bastante bien al sector, le dio ese empuje que necesitaba, también al propio consultor, poniendo en valor todo lo que puede aportar. Esther, tú que conoces bien el mercado, que estás asesorando a empresas que buscan consultores, asesores, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo se encuentra a nivel de temas laborales? Bueno, yo creo que es interesante poder empezar con datos generales del sector, ¿no? Para luego aterrizar en lo que tiene que ver con el mercado laboral en el sector de asesorías y despachos profesionales. Hay un total, más o menos de 159.000 registros del sector. De ahí podemos dividir subsectores, ¿no? Por un lado podríamos poner lo que son la parte de despachos profesionales y bufetes y por otro lado la parte de asesoría y gestoría, ¿no? De los primeros estamos hablando de unos 92.000 registros y de los segundos estamos hablando de en torno a 68.000 asesorías y gestorías. Bien, primer dato en relación a lo que después nos puede aparecer en cuanto al mercado laboral. Pues que el 52% de esas asesorías y despachos no tienen ningún empleado. Ese ya es un dato importante. Y solo el 3% tienen más de 10 empleados. Con lo cual, la primera conclusión es que estamos en un sector, sobre todo, de autónomos y de micropymes, ¿vale? Es un sector muy atomizado.
¿Qué más podemos ver en relación a esto? Pues que somos un sector relevante no solo en términos de nuestra actividad profesional como máximos responsables de cumplir con obligaciones legales y tributarias, sino relevante en el sentido de que somos el 1,9% del Producto Interior Bruto y que empleamos a 350.000 personas. ¿Cómo está ese mercado laboral? Pues es un mercado laboral dinámico. Justo antes de preparar la mesa redonda, hicimos un pequeño estudio de mercado pues para ver un poco cómo estaba todo el tema de las vacantes de empleo, ¿no? Para ello consultamos distintas fuentes de reclutamiento, redes sociales. Bien, pues había unas 550 vacantes que se pueden entender como vacantes relacionadas con el sector. Aquí hay que tener en cuenta que en esos datos no nos está apareciendo todo lo que es la oferta de empleo oculta, es decir, hay una parte de empleo, no solo en el sector de asesorías y despachos, sino en general, que no sale a la luz, que no se publica, ¿no? De esas 550 vacantes, aproximadamente el 30% eran para la parte de asesoría laboral, el 40% más o menos para la parte de asesoría fiscal y luego el otro 30% pues se dividen en perfiles que tienen que ver con desarrollo de negocio dentro de la asesoría o perfiles para el área mercantil o perfiles técnicos un poco más especializados. Y por zonas, pues por zonas teníamos todavía una concentración de la oferta y la demanda laboral en las grandes ciudades, ¿no? Pues en primer lugar estaba la Comunidad de Madrid, luego estaba Cataluña con Barcelona a la cabeza, después estaba Andalucía y luego ya venían Valencia y la zona norte, ¿no? Con lo cual las conclusiones, pues que sí que es un sector dinámico, sí que es un sector donde se mueve bastante la oferta y la demanda de empleo, pero es un sector atomizado donde las propias asesorías y despachos, para entrar a competir no solo a nivel de producto, como decía antes Abel, sino a nivel de competir con respecto a la atracción de talento, que es un poco el tema del que venimos a hablar, tienen que formar parte de estructuras más grandes y esa es la tendencia del sector, ¿no? El intentar buscar asociaciones o formar parte, ¿no?, de entidades que te permitan también llevar una oferta atractiva, no solo desde el punto de vista de cobertura de servicios, sino desde el punto de vista de ser capaz de atraer las personas que necesitas para prestar después ese servicio al cliente, ¿no? Yo creo que eso es hemos lo hecho fundamental. esa primera radiografía del consultor, hemos hecho también cómo está el sector de la asesoría y vamos a conocer y a entrar ya un poco más a fondo sobre cuáles son los problemas o qué desafíos tenemos para retener y para encontrar ese talento que realmente encuentran las empresas. Y ahí sí que me gustaría que Gemma, bueno, pues comentaras también cómo lo hacéis o desde tu experiencia cómo se está haciendo para retener a los mejores, para que se permanezcan y también consolidarlo en esa firma, en la firma. Pues como ha dicho Abel y Esther, el perfil del consultor que buscamos ya no es el mismo que hace unos años. Las capacidades técnicas que antes era lo que motivaba que se incorporara la gente en la plantilla, ahora por supuesto son necesarias, pero buscamos otras cualidades, porque lo que necesitamos es que el consultor, el asesor, vea al cliente en su centro, lo entienda un todo, entienda su negocio, no solo que conozca lo que es técnicamente la materia en la que él está prestando servicios, sino que entienda como un todo. Y para eso, pues con lo difícil que está encontrar consultores que se adapten a las necesidades que como empresa queremos, porque es lo que ponemos en valor es al cliente, pues lo que intentamos es adoptar medidas que permitan que las personas que entran en nuestra compañía quieran permanecer ahí y crecer profesionalmente y personalmente. Nosotros a nivel de como C-Consulting, para nosotros fue un punto de inflexión la pandemia, como para todas las empresas. El modelo que teníamos antes de prestar servicio era un modelo muy presencial, íbamos a la oficina y la pandemia pues nos cambió el paso a todas las compañías. Entonces pasamos de tener que estar todos los días yendo a la oficina y que era un modelo de negocio que venía funcionando y que la gente estaba contenta a desaparecer. Claro. Entonces eso que nos sirvió pues puso a prueba todo el capital humano que teníamos y que tenemos en la actualidad, porque no solo fue un cambio en el modelo de negocio, sino una situación de estrés a los que estuvimos sometidos impresionante, pero un estrés no motivado por la alerta sanitaria y el miedo a no poder saber si te va a pasar algo o no a nivel de salud, el hecho de estar también encerrado en casa y no que te permitía ni siquiera ver a tu familia, ni poder hacer cosas tan básicas como salir a la calle. Si a eso le añadimos que los cambios legislativos se sucedían cada 2 por 3. Fue una locura.
fue y una que a los locura. clientes había que darle una solución, pues si salía el BOE a las 10 de la noche o a las Inmediata. 11, al día siguiente te estaban llamando, pues eso al final como compañía y viendo que el equipo humano había dado la talla te hace replantearte muchas cosas, porque gracias a que estas personas hicieron todo lo posible por estar trabajando, dando el servicio, pues había que buscar otras medidas que hicieran que ellos estuvieran cómodos una vez que se había normalizado la situación. Claro. Y en eso empezamos a trabajar. Actualmente tenéis un paquete de medidas que supongo que es compensatorio y es lo que intenta para llamarla o para atraer a ese talento, ¿no? Y para mostrar esa diferencia con respecto a otras empresas. Gemma yo creo que luego puede, digamos, trasladar un poco lo que son las claves de lo que en C-Consulting está funcionando. Yo sí que quería dar la foto en relación al sector, ¿no? Entonces, me he traído aquí los tips en relación a la parte que tiene que ver, al final en un proceso de selección hay dos partes. Está la parte de la empresa, que lógicamente es quien tiene la última palabra con respecto a quién incorpora a su compañía, pero está la parte del candidato que es igual de importante y que también tiene que decidir si un determinado proyecto profesional cubre o no cubre sus expectativas, pues profesionales, salariales, etcétera. Entonces, esos candidatos, al final, esto es un ajuste de la oferta y la demanda. Entonces, yo, después de hacer ese estudio del que os hablaba al principio, me he traído aquí un poco el resumen de los perfiles profesionales que se están demandando más y de las ofertas de empleo desde el punto de vista del sector, los ingredientes que tienen que tener para hacerlas más competitivas. Hay uno que está claro y es que todos trabajamos por dinero, eso está clarísimo, ¿no? Pero sobre todo en un sector donde el 52% no tiene ningún empleado y hay mucha gente, muchas asesorías y gestorías pequeñas que tienen una estructura pequeña, normalmente competir con salarios es complicado, con lo cual hay que ser más creativo y más imaginativo y ser capaces de competir con otra serie de medidas, ¿no? Entonces, los perfiles que más están demandando son, por supuesto, profesionales universitarios o de grado formativo superior en administración y finanzas que garanticen el conocimiento técnico requerido. Un alto porcentaje cuenta con estudios de posgrado o máster, o bien en asesoría jurídica o en asesoría fiscal y tributaria o recursos humanos. Normalmente el perfil medio tiene que contar con al menos 3 años de experiencia en el sector. Este es un tema importante que muchas veces lo he hablado yo con Gemma a nivel interno, porque claro, el profesional senior, el profesional que de verdad ya lleva ya tiempo en el sector de asesoría, muchas veces decide marcharse de este sector, con lo cual cuando vamos al mercado laboral e intentamos localizarlos, nos encontramos con gente que decide dar el paso hacia el cliente final, Claro. Con lo cual a partir de X años de experiencia es más difícil encontrar profesionales que vengan del sector, ¿no? Otros datos importantes, que tengan buenos niveles de competencias digitales. Lo ha apuntado antes Abel, y esto cada vez es más crítico porque cada vez está todo más automatizado y lo que de verdad aporta valor es la capacidad de utilizar la tecnología y de analizar el dato, ¿no? Y luego el tema de las competencias soft, capacidad de análisis, comunicación, discreción, un cumplimiento del código deontológico, sobre todo en lo relativo al compliance, y para determinadas asesorías y despachos con clientes, porque el sector es cada vez más global, pues de fuera, ¿no? Pues el nivel de idiomas suele ser también relevante. Y las ofertas más competitivas a la hora de atraer el talento, lo que suelen contar son con características que incluyen paquetes retributivos formados por salario fijo, variable y beneficios sociales, jornadas de trabajo con horarios flexibles, modelos de trabajo híbridos que combinen la parte presencial con la parte de teletrabajo y sobre todo desarrollo profesional, que haya posibilidades de tener un desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo profesional no solo es en un sentido jerárquico, que en una estructura pequeña es muy difícil que haya un desarrollo jerárquico, sino incluso dentro del propio puesto de trabajo, ¿no? Dentro del propio rol que uno ocupa dentro de la asesoría o el despacho. Y están invirtiendo las empresas, las asesorías están invirtiendo lo suficiente esfuerzo y recursos las grandes en esa importante selección, selección de en las personas. grandes, de hecho, hay una guerra por el talento. La hay también en las asesorías y gestorías más pequeñas, porque al final tienen la misma necesidad, pero sí. Pero es que es un poco lo que dice Esther. Al final, cuando me da igual el tamaño que tenga la asesoría, indudablemente, si estructuras más grandes te permiten pues, poder invertir, tienes más capacidad económica para invertir, pero al final, cuando la dirección de la empresa, ya sea pequeña o grande, entiende que el capital humano es básico para su negocio, que al final
recursos humanos tiene que formar parte del equipo directivo, porque al final tienes que entender que recursos humanos es algo estratégico en cualquier negocio. Cuando entiendes eso, ya te da igual el tamaño que tiene, te planteas medidas que puedan favorecer el desarrollo profesional y sobre todo la satisfacción personal y profesional de tu equipo humano. Medidas que no tienen por qué ser subidas de salario, porque yo con Esther muchas veces con el tema de salario, cuando pones ofertas, pues es que hay que subir el salario y tal. Por supuesto, el salario es súper importante, la gente vamos a trabajar por el salario, pero no es todo. Una vez que tú pasas un determinado nivel, cubres tus necesidades básicas, buscas algo más. Y yo creo que a raíz de la pandemia buscas otras cosas, que es salario emocional, que es una de las medidas, ¿verdad, Abel? El salario emocional, en tu caso, tú que conoces bien, que estás con ellos día a día, con todos los asesores y consultores, ¿qué valoración hacen de eso? Porque al final está tomando peso y es lo que marca algunas veces la diferencia de una empresa a otra. Totalmente necesario, ¿no? Si nos retrotraemos un poco a la pregunta, los graves problemas o los problemas serios para encontrar verdaderos asesores o asesores que cumplan con las políticas de la empresa y que de verdad sea una atracción hacia esto, yo creo que hay varios problemas. Uno de ellos es muchas veces profesional. Esto ocurre en otros sectores, ¿no? En la abogacía, en la auditoría, siempre hay como unos expertos, ¿no? Entra y acabas como un despacho, ¿no? En cambio, en el mundo de las no hay una proyección de carrera como puede haberlo en otros sectores. Esto creo que es un problema y por aquí van también parte de estas medidas o de estos paquetes de soluciones para la atracción del talento, ¿no? El tener claro un plan de carrera, el tener claro una forma, habilidades técnicas, ¿no? Como decíamos, ¿no? ¿No? Y creo que la flexibilidad, la capacidad de adaptarse a los entornos cambiantes. Consulting ya había dado esa profesionalización también, ¿no? No hay un carné de asesor. Esa parte es fundamental. Para ser, perdón. Bueno, parece que hay algún pequeño problema técnico, ¿no? Sí. Espero que ahora se oiga mejor. Bueno, decía que al final la tecnología no tiene que ser un objetivo en sí misma, la tecnología tiene que ser una herramienta. Otro de los problemas que tienes para atraer asesores es la cantidad de tareas repetitivas que uno acaba haciendo al cabo del día. Y para esto es la tecnología, para que los procesos se puedan facilitar, se puedan automatizar y podamos dedicar a los asesores el tiempo a lo que de verdad nos gusta como asesores, que es asesorar, que es intervenir, que es ser proactivos, que es prevenir, predecir problemas para nuestros clientes, ¿no? Alineando sus objetivos con los nuestros, ¿no? Y yo creo que ahí Consulting de verdad ha dado un paso de gigante, ¿no? Muy importante, ¿no? Se han tomado muchas medidas, unas cuesta más que otras aplicar, ¿no? Y de esto seguro que Gemma y Esther nos pueden ilustrar mucho mejor que yo, ¿no? Ha hablado Abel de uno de los temas importantes, la carrera profesional, todo el tema de formación, ya más allá del salario y de ese salario emocional. ¿Cómo veis este tema? O sea, ¿cómo se está trabajando internamente y también cómo lo ves desde el resto de las empresas? Porque supongo que será una demanda interna del perfil del asesor, de consultor, ¿no? A ver, yo pues a nivel externo, ¿no? Antes de hablar de la parte de desarrollo, que yo creo que Gemma, teniendo en cuenta todo el plan que tenemos dentro de Consulting, puede dar aspectos que pueden ser claves y que pueden ayudar a otros compañeros del sector, yo quería poner el foco también en la parte del onboarding, en la parte que tiene que ver con el proceso de integración, como fase inicial a la parte del desarrollo de carrera, ¿no? Porque antes hemos hablado un poco de la atracción del talento, es la selección de personal, pero luego esa persona tiene un proceso de incorporación. Entonces, en las asesorías y despachos muchas veces se decide seleccionar
con pocos márgenes. O sea, cuando ya aprieta demasiado el zapato es cuando se decide incorporar a una persona y crecer en estructura. Esto implica que muchas veces el socio o la socia de la asesoría tenga la impresión de que la persona que se va a incorporar a trabajar sea una persona que vaya a sacar el trabajo adelante desde el minuto uno, desde el primer día, ¿no? Y ahí es donde vienen una serie de incompatibilidades o de expectativas que no se cumplen en cuanto a ese encaje de adecuación persona, puesto, cultura. Y es que se necesita tener planificada la integración de esa persona, incluso en una asesoría pequeña. De hecho, en una asesoría o en una gestoría pequeña, el proceso de onboarding se puede hacer de una forma mucho más cercana y, digamos, mucho más específica, ¿no? Con lo cual también hay que saber aprovechar la flexibilidad que nos da el tener una estructura pequeña. Ese onboarding tiene que ser un onboarding en el que la persona en la primera semana como mínimo conozca perfectamente la asesoría, conozca perfectamente el tipo de productos, conozca perfectamente la cartera de clientes de la que se va a tener que hacer cargo, sepa con qué herramientas tecnológicas se trabaja, qué aporte de valor más allá del cumplimiento de lo que es las obligaciones a nivel de nómina, contabilidades o impuestos se utilizan como herramientas de valor añadido para el cliente, quiénes son los compañeros de trabajo, la idiosincrasia del equipo. Entonces eso hay que tenerlo planificado, porque si no, la sensación de desamparo hace que esas personas, pues con ese impulso de motivación que normalmente uno ese primer paso inicial ya empieza mal, ¿no? Sí, o sea, y ahí hay muchos procesos de selección que fallan, y no fallan tanto porque el proceso de selección esté mal planteado o porque el candidato no cubra con una serie de requisitos, sino porque no se ha hecho bien ese periodo de integración. Y una vez que esa persona ya está integrada, llega un punto en el que lo que empieza a ser relevante es tener un desarrollo. Yo ya soy asesora laboral, ya soy asesora fiscal, ya tengo un confort en relación a cómo gestiono mi cartera, pero normalmente hay cierta ambición por crecer, por querer ir más allá. Del exactamente, ¿no? Y ahí es donde la parte de desarrollo de carrera muchas veces tiene que venir modificada en cuanto a la etiqueta que le ponemos, ¿no? Y más que un desarrollo de carrera, que normalmente necesitas estructuras muy grandes para que existan o este tipo de cosas, tiene que ser un desarrollo, como decía antes, del propio rol del asesor en el propio puesto de trabajo. No solo en la parte técnica, con actualización de conocimiento continuo, que eso nos lo exige el propio sector al que nos dedicamos, sino en esa parte de soft skill, de competencias más blandas que tienen que ver con la orientación al cliente, que tienen que ver con la parte digital, que tienen que ver con la capacidad de análisis, ¿no? Y ahí es donde viene esa parte de desarrollo profesional. Hemos ido detectando algunos de los fallos que podemos cometer al inicio de un proceso de selección. Hemos dicho, bueno, pues esa quizá falta de recursos, tanto materiales como de conocimiento. También presentar el perfil que sea atractivo, con un paquete retributivo también atractivo, y también obviamente lo que estaba comentando también anteriormente, ese plan de formación, y luego también toda la parte extra o el salario emocional, que al final también es muy importante. Y en C-Consulting estáis trabajando con un paquete bastante interesante para todos los trabajadores. Pero porque, en C-Consulting lo que pensamos es que tú tienes que escuchar al equipo humano, tú tienes que saber cuáles son las necesidades que tienen. Entonces, nuestro paquete de medidas que estamos implantando dentro del plan estratégico de recursos humanos, hay algunas medidas que son totalmente generales y transversales, pero lo que sí que hacemos es apostar por aquellas medidas que permita que cada trabajador en determinados momentos y con determinadas circunstancias pueda manejarse. Entonces, hemos abogado indudablemente por conciliar la vida profesional y personal, y para ello el sistema híbrido que nos ha permitido la legislación del trabajo a distancia pues se ha implantado. Disponemos de 48 horas laborables al mes, y cuando digo de 48 horas laborables al mes hago hincapié porque cada trabajador se las gestiona como quiere. Eso que supone que no te tienes por qué coger días enteros, claro, porque al final no todo el mundo tiene las mismas circunstancias, pero un trabajador que en su vida tiene responsabilidades familiares, hay veces que hay otros meses en los que le surge cualquier imprevisto y necesita hacer ese uso de otra forma distinta. Entonces, si abogamos por una flexibilidad, pues lo que no podemos es encorsetarnos. Entonces, lo que dejamos es a disposición del trabajador para cubrir esas necesidades.
En épocas determinadas, como por ejemplo es por la época estival o ahora que vienen Navidades, pues además a partir de estas 48 horas laborables que tenemos todos los meses, damos total libertad para que la gente pueda cubrir y atender sus necesidades familiares. Este año en verano, pues desde el 27 de junio, que es cuando los niños ya no tenían colegio, hasta el 9 de septiembre se ha dado totalmente de flexibilidad para que la gente pudiera estar trabajando desde donde quisiera, no desde su domicilio, desde donde quisiera. Sí. Eso en cuanto a lo que es la conciliación. Damos también posibilidad de entrar y salir con una flexibilidad de 2 horas para que la gente pueda adaptarse a ese horario, siempre sabiendo que nuestro principal objetivo es atender a nuestro cliente, con lo cual hemos comprobado perfectamente que los clientes no tienen ningún tipo de detrimento en el servicio y que el capital humano pues está contento porque al final le estás permitiendo... Porque la valoración que hacéis de inicio está todavía implementándose y cada vez vais implementando es algo más dinámico. iniciativas, pero supongo que vais haciendo primeras valoraciones de cada una de las medidas para ver qué tal funciona. Claro, ahí no solo mides... Eso también es interesante a lo mejor para las personas que estén, pues si tienen algún interés en implementar alguna medida de ese tipo. Claro, no solo mides la satisfacción del capital humano, tienes que medir también la satisfacción de los clientes, porque de nada te sirve, claro. Y la productividad. De nada te sirve que yo esté muy contenta porque tengo disponibilidad para entrar más tarde si mi cliente al final se está quejando. Y al final lo que hemos visto es que es al contrario. El trabajo sale y la gente está muy contenta. Supongo, Abel, que también tú que estás más cerca del cliente, la valoración que hacen, el tipo de medida cuando han visto cómo ha ido transformándose ese perfil o ese día a día del asesor consultor. Bueno, la verdad que el resultado es extraordinario, totalmente positivo, ¿no? Al final, el cliente, la relación cliente-asesor es una relación absoluta de confianza, ¿no? Al final, un asesor se convierte en un confesor, ¿no? En materias fiscales, pues fíjate, sabemos cuánto gana nuestro cliente, cuánto pierde, a quién le debe dinero, a qué se dedican sus hijos, conocemos toda su vida, ¿no? Entonces, lo importante es que esa relación no se vea truncada. Y el hecho de que las nuevas tecnologías nos han permitido a todos esa conectividad, esa, como te diría, esa capacidad de estar disponible en momentos determinados, como bien decía Gemma, al final uno consigue flexibilizar, ¿no? El cumplimiento del trabajo se realiza, se mantiene la satisfacción del cliente, se mantiene la satisfacción del equipo humano, que como dijimos al principio, realmente es lo que te diferencia, ¿vale? Pues yo perdóname que insista con la idea, es que al final de nada sirve un balance. Un balance no es nada si no tiene detrás una interpretación y una toma de decisión sobre lo que va a pasar en el próximo balance, ¿no? Entonces, absolutamente encantados, ¿no? de las políticas. Hay que seguir avanzando en esa línea y por supuesto, supongo que vuestra llamada también de atención o el consejo para esas pequeñas asesorías que a lo mejor ven este tipo de medidas que bueno que se pueden escapar un poco, les da miedo. A lo mejor no sé qué le podéis decir o qué recomendación, porque al final es verdad que tienen que cambiar la mentalidad. De hecho, nosotros hacemos procesos de selección para asesorías y despachos a nivel nacional y son de todo tipo, desde asesorías muy chiquititas con estructuras muy pequeñas hasta despachos y consultoras más grandes. Y en general había un miedo, ¿no?, a dar estos pasos hacia hacer las ofertas de atracción de talento en la parte que no tiene que ver con retribución más atractivas en base a implementar esta serie de medidas. Y te das cuenta cuando estás con un empresario o con el dueño de una asesoría que denominamos más del siglo XX o más del siglo XXI, ¿no? La gente joven tiene mucho menos miedo a implantar este tipo de medidas, tiene menos miedo porque es en sus experimentos, en sus momentos en los que lo ha hecho de una forma a modo de prueba, ha visto que la productividad no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Y no solo la productividad, sino el nivel de compromiso. Este es un sector donde muchas veces existen niveles de rotación elevados. Una vez esa rotación es una rotación deseada, pero otras veces es una rotación que no es deseada, ¿no? Se nos van profesionales que aunque nadie es imprescindible sí que dejan el hueco, ¿no?, si se nos marchan del despacho. Entonces, y cuanto más pequeña es la estructura y más valía tiene la persona que puede marcharse, pues más inconvenientes hay. Entonces, temas de parones largos en los horarios de comida, el tema de los viernes son aspectos que, sobre todo en grandes ciudades, están ya bastante implementados y al final un candidato, ante una igualdad, volvemos a decir, ellos también eligen. No solo el salario, claro, sino ellos también eligen, con lo cual, pues bueno, sí que podemos jugar con esos puntos
que la gente no tenga miedo a flexibilizar, que mida, porque va a poder tener los indicadores y ni se ve afectado el servicio al cliente. Es más, muchas veces esa flexibilidad hace que también se atienda al cliente, entre comillas, cuando lo necesita, fuera de lo que es un horario estricto a nivel laboral, y la productividad aumenta, ¿no? Pero porque es que yo creo que es lo que decíamos antes, da igual la estructura, es que partimos de una base, hay que escuchar. Me da igual que la asesoría tenga 2 personas, que tenga 40, que tenga 100, porque al final tienes 100 personas porque tienes una carga de trabajo para esas 100 personas. Y la que tiene 2, claro, unos beneficios y unas si desventajas. tú te sientas y escuchas las necesidades que tienen las personas con las que trabajas y que son las que hacen que ese servicio salga, si escuchas, pero no escuchas para responder, sino escuchas y entiendes lo que te están trasladando, adoptas medidas que realmente no tienen impacto económico, pero que para las personas tienen un impacto emocional muy grande, y es lo que hacen. Total. Que fidelicen con la empresa, que crean en el objetivo de esta empresa, que crean en el proyecto, y que por tanto esa rotación no deseada que tanto daño nos hacen, pues se reduzca o apenas exista. Al final ese tipo de medidas también vienen enlazadas también todo el tema que vemos y que sufre el consultor, todo el tema relacionado con la salud mental. Sabemos que trabajan bajo unos niveles de estrés bastante altos. Como bien ha dicho, no sé si ha sido Gemma o Esther, está continuamente cambiando la legislación. El cliente exige al asesor, al consultor, que esté activo, que esté siempre ofreciendo novedades, que esté actualizado completamente para el día siguiente. Entonces, no sé cómo lo veis esto con vuestros equipos de trabajo, qué es lo que os comentan como empresa, qué se está haciendo y en el sector. O sea, cómo luego también ves que lo están haciendo el resto de las empresas, un tema tan importante y tan delicado que al final, bueno, pues puede ser el que va a diferenciar de estar en una empresa o en otra. Nosotros como empresa lo que hacemos, y ya te dejo, lo que estamos haciendo, pues al hilo de lo que decíamos, es mucho hincapié en qué necesidades. Como ha dicho Abel, el sector ha evolucionado. Indudablemente los cambios normativos son los que hay, tienes que adaptar, tienes que dar formación técnica, pero lo que estamos haciendo es sobre todo invertir en una formación ad hoc, dando formaciones específicas a aquellos asesores en lo que realmente lo necesitan. Las formaciones profesionales, por supuesto, pero si nosotros sabemos que hay un asesor que tiene determinadas carencias a la hora de tener unas competencias de las que nosotros creemos que todos los asesores tienen que tener para nuestros clientes, pues hacemos hincapié en eso, en darle formación ad hoc, no en formaciones generalizadas. Si cambia el proceso de trabajo y estamos evitando que el trabajo administrativo, que al final no aporta un valor añadido a los clientes, pero que son necesarios hacer, pues como compañías están empezando a establecer mecanismos para que el asesor se libere de esa carga y que se pueda destinar a lo que realmente tiene que hacer. Entonces, esa forma y esos cambios en los procesos de trabajo tiene que venir acompañado de una formación. Hay mucha comunicación porque el trabajador tiene que conocer el por qué la empresa toma determinadas decisiones, por qué está implementando nuevas herramientas o estamos utilizando nuevos programas, porque solo si él entiende el beneficio y el objetivo que se persigue es cuando ese cambio, porque a todo el mundo nos sacan de nuestra zona de confort, no se va a ver como una resistencia y algo negativo, sino lo voy a ver como una oportunidad, no como algo que me va a hacer un quebradero de cabeza. Y en eso está, bueno, ahí te puede ayudar más Abel, que además está en medio de un proceso. No sé si es palpable esa inicial reticencia al cambio, que bueno, que al final es una tecnología nueva, son herramientas nuevas que estás incorporando en tu día a día, o sea que tienes que conocerlas bien para sacarle el máximo provecho. Sí, es así, ¿no? La resistencia al cambio es algo que es intrínseco al ser humano, ¿no? Entonces hay personas que tienen una mayor resistencia y personas que tienen una menor resistencia. Ahora es necesario, nuestro entorno es cambiante, todo el mundo que ha trabajado en asesoría, creo que pocos sectores tienen más cambios que la asesoría, ¿no? Todos los días hay nuevas modificaciones normativas, todos los días hay nuevas tecnologías que hacen cosas de forma diferente y al final es lo que decíamos antes, hay que ser capaz de adaptarse. En cuanto al tema de la salud mental y demás, pues evidentemente lo que hay que promover es que uno le guste su trabajo. ¿Vale? Entonces, en la medida de efectivamente, y eso se consigue con diferentes medidas. Ya hemos hablado de temas de flexibilidad de horario, capacidad de teletrabajar, capacidad de influir en su propio desarrollo profesional de carrera, ¿no? Con la orientación, ya sea más una orientación más comercial o ya sea una orientación un poquito más técnica. Esto es un poco lo que yo creo que hay que hacer. La rotación es quizá lo más dañino
para un despacho, ¿no? Hablábamos siempre de confianza de cliente. En el momento que desaparece un asesor, ese cliente está en riesgo, ¿no? Sí. De hecho, uno de nuestros principales objetivos es precisamente la reducción de la rotación, ¿no? Hemos puesto unos límites y queremos que es uno de los objetivos fundamentales para nuestro departamento, ¿no? Y bueno, quizá como un poco ya a modo también de resumen, creo que lo que queda patente es que la gestión de recursos humanos hay que profesionalizarla, ¿vale? Desde el inicio o preinicio, ¿no, Esther? Desde Con la todo. captación, ¿no? Has Desde dicho, la parte de atracción. justamente has dicho la profesionalización de los recursos humanos, pero también, y ya para ir concluyendo con esta mesa de debate, también importante no solo el tema de recursos humanos, sino la retención y la selección, encontrar al mejor, encontrar Sí. que se adapte, no sé, Más que el si mejor, puede el más idóneo. A mí el no me más gusta idóneo con la hablar del cultura mejor, sino del porque al más final no es idóneo. solo el trabajo, sino también que mame esa cultura y que bueno, que sea Sí. uno más de la propia empresa. ¿Qué Ah. recomendación darías ya como para Sí, ir cerrando? solamente un apunte en relación al tema mental y al tema de competencias. Hay que aterrizar muchas veces el sector en el que nos encontramos. Por ejemplo, una característica fundamental en un asesor es ser capaz de trabajar bajo presión, ¿no? Entonces, tenemos muchas veces candidatos que sabemos que no tienen los niveles competenciales suficientes desarrollados en ese sentido. Entonces, eso forma parte de nuestro modelo de negocio. El que trabaja en asesoría tiene que saber gestionar esa tensión. Un junior en un nivel y un senior en otro nivel. Igual que tienes que tener una serie de capacidades en cuanto al trato con el cliente. Entonces, no todos los candidatos que sí que cumplen unos requisitos técnicos en términos de recursos humanos, relaciones laborales, contabilidad, fiscalidad, todos los ámbitos del derecho, tienen luego esas otras capacidades. Y sí o sí hay que dejar claro de cara a expectativas desde el principio que eso forma parte del core de negocio, porque lo que no se puede es generar la sensación de que no van a existir esos momentos de tensión, Esos porque picos de trabajo sobre todo que los juniors, porque los candidatos luego pues se generan esas frustraciones, con lo cual, por ejemplo, esa es una parte que forma parte del ecosistema de competencias que hay que Sí, que tener. es importante que el consultor asesor lo interiorice Sepa desde y el lo sepa minuto uno gestionar también, y con lo toda sepa la gestionar. formación, como decía Gemma, que después se le puede aportar, pero hay gente que se bloquea o que eso le lleva a tener sensaciones, pues bueno, de Podría demasiado que sí que- estrés, ¿no? Y eso es importante. Entonces, por resumir y por concluir, minimizar los riesgos con la selección de personal. ¿Y cómo minimizáis los riesgos con la selección de personal? Se minimizan, que no se eliminan porque las personas no son matemáticas, ¿no? Se minimizan preguntándonos con suficiente tiempo de antelación qué necesitamos de verdad. Y para eso tenemos que tener muy clara nuestra cultura como asesoría o gestoría y tenemos que tener muy claro el perfil que estamos buscando en al menos 3 conceptos, los digo así muy básicos. Por un lado, funciones, responsabilidades y tareas y herramientas. Por otro lado, requisitos en el sentido de saber qué vamos a exigir a esas personas que van a participar en el proceso de selección e intentando diferenciar en la medida de lo posible los que son imprescindibles de los que son valorables. Los clientes normalmente cuando buscan hacer selección de personal muchas veces, pues claro, te hacen la carta a los Reyes Magos. Pero Claro, hay que aterrizar claro. un poco. Entonces, bueno, pues requisitos imprescindibles que si alguien no los cumple no va a seguir adelante en el proceso de selección, de valorables, que son los que tienen un aporte de valor, y luego las condiciones muy claras en términos del paquete retributivo, tanto la parte fija como la parte variable, y todas esas otras medidas de las que hablábamos antes que intentemos que hagan más competitiva la oferta que estamos lanzando al mercado para atraer talento y para luego tenerlo retenido, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias. Y Gemma, ya como un apunte de cierre también en relación con lo que ha dicho Abel, la profesionalización de recursos humanos, ¿qué le dirías también a la audiencia o el consejo Yo para...? lo resumiría en 3 palabras. Ujú. Escuchar, comunicar y formar. Si tú escuchas, comunicas al equipo humano que tienes en tu empresa los objetivos, el porqué de las cosas y le das esa formación, al final ellos se identifican. Las empresas son como una familia. La gente lo que queremos es formar parte de algo y que te escuchen. Entonces, cuando tú haces lo que os he dicho, escuchar, los comunicas y formas, con eso es más fácil que esas personas que forman parte de la compañía y con las que tú quieres
emprender y seguir el viaje a nivel empresarial, pues estén a gusto y quieran permanecer con nosotros. Pues muchas gracias, Esther, A ti, muchas gracias, a Emma, vosotros. muchas gracias, Abel, y muchas gracias a toda la organización por darnos este espacio en el que hemos tratado un tema que es relevante y esperemos que os haya interesado. Si tenéis alguna consulta, alguna duda para profundizar con ellos, con los expertos, estamos ahí en el stand y los atenderemos encantados. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Gracias.